Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un municipio no muy grande, no es una gran ciudad, pero está bastante cerca de Gandía, tiene su propia zona de playa y mucho que ofrecer. Hoy vamos a descubrir Oliva, que sé que muchos de vosotros lo queríais ver, y empezamos nuestro vídeo justo al lado del mercado municipal. Aparte del mercado municipal que tenemos ahí justo enfrente, aquí a la izquierda tenemos un colegio. Hemos visto a algunos niños gritándonos por las ventanas para hablar con nosotros. Y aquí hay una agradable plaza, pero antes de continuar os vamos a contar qué es Oliva, qué municipio es, dónde está ubicado, para que sepáis todo. Oliva es un municipio en la Comunidad Valenciana, pero está situado en la provincia de Valencia. Por lo tanto, no estamos en la provincia de Alicante donde vivimos, sino un poco más al norte. Y limita con nuestra provincia de Alicante, obviamente. Hace unos años contaba con unos 25.200 habitantes, ahora creo que son un poquitos más. Y os voy a poner aquí en la pantallita la ubicación de Oliva, primero en España, que veis que estamos yendo ya un poquito así Mediterráneo la mitad. Y tenéis también la ubicación en la provincia de Valencia, que está casi que a la par con la provincia de Alicante, muy cerquita. Y aquí predomina el idioma valenciano. Es cierto que todo el mundo sabe hablar castellano, obviamente, solo haría falta que no, estamos en España, el idioma principal es el castellano para todos, pero en esa zona, al tratarse de la provincia de Valencia, se habla más en valenciano que, por ejemplo, en nuestra provincia de Alicante. Es un hecho, es así como funciona aquí. Y lo que habéis visto es un mercado municipal, ahí hay pescadería, frutería, verdurería, de todo. Se puede comprar carne, charcuterías, quesos, plantitas seguramente también. Todo lo básico, todo lo necesario se puede comprar en ese mercado. Ahora ya es mediodía y ya está prácticamente cerrado, solo quedan algunas casas, alguna gente en la terracita. Pero por lo demás, por la mañana es una zona muy ajetreada. Ahí es donde va mucha gente a comprar. Los precios aquí yo creo que son bastante buenos. No tanto en nuestra zona donde hay mucho turismo y por ende los precios, y al haber muchos extranjeros también en nuestra zona, los precios suben bastante incluso en los mercados. Aquí no tanto. Hemos salido a un paseo bastante agradable rodeado de árboles, sombra natural en verano se agradece un montón. Y aquí hay muchos negocios, es como una de las avenidas principales de negocios aquí en Oliva. Y podemos ver que hay diversas tiendas, hay tipo bares, cafeterías, sitios para tomar algo, para desayunar, tiendas de colchones, de ropa de cama. Se ve a lo lejos la parte antigua, que es la que visitaremos también en el vídeo de hoy. Así que no os lo perdáis. Tenemos también, mira, terraza, barbacoa, Atmósfera Sport, que es ropa deportiva. Una tienda de ropa deportiva. Tenemos también joyeros donde compran oro, restaurantito pequeñito. Tenemos Fibranet, que es una tienda de fibra, de internet de comunicaciones para la casa, para poder contratarlo, para tener internet de alta velocidad en casa, que ahora ya cada vez llega a más y más lugares. Y aparte creo que hay una barbería y algunas otras cosas por aquí, por esta zona. Realmente mucha gente pregunta la altitud de los municipios que estamos enseñando aquí en el canal. Mirad, justo ahí está la barbería junto a la lotería y la parte de apuestas del estado. Entonces la altitud de Oliva no es mucho, son 25 metros. Y esta zona carece de grandes corrientes de agua tipo ríos. Hay un río que antes se perdía, se llamaba creo que Gallinera, se perdía antes de llegar al mar. Y en la actualidad lo han llevado hasta el mar. También río Bullent y algunos otros pequeñitos que dividen los términos, por ejemplo, de Oliva y Denia. Hay diferentes barrancos, pero aparte del mar Mediterráneo, tampoco es que haya mucha agua por aquí.
El clima en esta zona es subtropical mediterráneo, como en muchos otros tantos municipios que os hemos enseñado aquí, y son más de 230 días al año con máximas superiores a los 20 grados. Los inviernos aquí son suaves y los veranos bastante cálidos. Las temperaturas máximas del invierno pueden llegar hasta 21 grados y en verano hasta 33, pero con los últimos años ha subido hasta 36 incluso. Así que tenerlo en cuenta. La nieve, las heladas es muy poco probable en el municipio de Oliva. Durante las olas de calor a veces pueden subir las temperaturas incluso a 39 o 41 grados cuando son olas de calor intensas aquí de la zona, como en los últimos años hemos llegado a vivir, así que tenerlo muy en cuenta. El otoño es el periodo cuando normalmente llovía más en esta zona con borrascas y el verano era más seco. Pero ahora todo ha cambiado y llueve muy poco, al igual que en toda la zona del Mediterráneo, por desgracia. Tenemos muchas horas del sol anuales, que en total son más de 300 días al año. Fijaros, qué auténtica maravilla. En esta zona hay ahora mismo pues unos 26.000 habitantes y hace años, en 2007 por ahí, el 18% eran extranjeros, de nacionalidad extranjera, pero en 2011, 2012, 2020 ha empezado a subir y ahora más o menos el 30% son extranjeros como tal. Y es bastante interesante porque cuando paseamos por aquí sí es cierto que podemos escuchar diferentes idiomas y se nota que no son turistas, sino que son gente que viven aquí. Hemos escuchado ingleses bastantes, hemos escuchado franceses, holandeses, alemanes, un poquito de todo en esta zona. Justo aquí al lado tenemos un colegio. En el otro lateral es como una escuela de música. Y este es otro edificio, mirad qué interesante. Y aquí tenemos un colegio. En esta zona obviamente hay colegios de primaria, secundaria, bachillerato. Hay de todo un poquito. Así que no os preocupéis, los niños podrán estudiar en esta zona. Y si no, en las zonas cercanas. Gandía está relativamente cerca de aquí también y ofrece algunas opciones más. Sobre la economía de esta zona, Oliva ha sido tradicionalmente población agrícola, ¿vale? En el momento cuando los árabes estuvieron en estas tierras, ellos introdujeron el cultivo de la caña de azúcar y la seda, que fue la base económica de Oliva pues en la Edad Media y una pequeña parte de la Edad Moderna. Después, cuando se expulsaron los moros en 1609, que fue simultáneo en muchísimos municipios de aquí de la zona, seguía este mismo cultivo. Pero después, de repente, el naranjo apareció y también cultivaban arroz durante un cierto tiempo, pero después lo han abandonado en la década de los 60 y se acabó. Ahora, sobre todo, es el naranjo que tiene el principal trozo del mercado, digamos, de agricultura. También existe industria, son derivados de la producción agrícola para procesarlo y venderlo, comercializarlo. También existe construcción en esta zona. Hace tiempo había una rama de cerámica, aunque actualmente solo unas pequeñitas empresas de la familia siguen funcionando. Ahora, sobre todo, a día de hoy, funciona una pequeña parte agrícola, que es poquita cosa. Construcción existe también. Y el 58% de la población activa está ahora mismo en comercio y turismo. ¿Vale? Obviamente lo principal, Oliva tiene la zona de playa, en este vídeo no lo veremos, pero os voy a poner algunas fotos por aquí para que lo podáis ver. Y son playas naturales, la verdad es que muy bonitas. También creo que hace tiempo querían renovar la pasarela, hacerlo algo más moderno. Pero ya de por sí es un lugar muy bonito donde pasar los días
calurosos del año, o disfrutar, hacer deporte, pasear por la playa simplemente sin más, meditar, hacer yoga, pilates, lo que uno quiera. Así que ahí también prolifera comercio, el turismo, y es algo que muchos municipios realmente se dedican a ello. También obviamente hay centros de salud, hay farmacias, bancos. Mirad aquí por ejemplo ferretería también. Hay tiendas típicas de productos que hacen falta, farmacias, agencias inmobiliarias. Mirad aquí, por ejemplo, vinos y licores. Veis que está puesto en valenciano, no en castellano, porque como os he comentado, aquí la prioridad y lo que más habla la gente día a día es el valenciano, sobre todo en la población de edad más avanzada. Es importante saber cómo es Oliva realmente, cómo es el municipio, cómo está construido las zonas, los barrios, y realmente Oliva está construida por un extenso casco antiguo, que es lo que ya estamos empezando a ver ahora mismo. Veréis que es muy grande comparando con otros municipios, otras ciudades que suelen tener casco antiguo algo más chiquitín. Este es enorme. Y es de estilo rural. Hay casas todavía, hay calles hechas de piedra, casas también muy antiguas. Hay algunas que están muy dejadas, por cierto, que requieren a gritos una reforma absolutamente integral. Y es de estilo rural, son barrios de casas humildes, y aparte hay 4 barrios tradicionales aquí en la zona, ¿vale? Está el barrio de Santa María, Sant Roc, El Pinet y Sant Francesc, a los cuales pues todavía hay que añadir el ensanche de los últimos años, que Oliva ha crecido al igual que muchos otros municipios. La zona más antigua es el barrio de Santa María, es donde está la iglesia de Santa María la Mayor, que es a donde iremos también hoy, no preocuparse, os lo vamos a enseñar. De hecho, se nota la arquitectura de aquel entonces, se nota que son las casas realmente las más antiguas de Oliva como tal. Como en otras zonas, a partir de los años 50, 60, es cuando ha empezado a crecer la parte demográfica. Han empezado a llegar gente. Con la llegada de turismo, con la expansión, han empezado a llegar familias a esta zona, y por ello se han creado los nuevos barrios del entorno, donde pues han ido rellenando los espacios entre diferentes carreteras, construyendo las casas. Lo primero eran casas como estas de aquí, y después obviamente ya lo más nuevo que ha aparecido son viviendas, son edificios de pisos, que también existe esta opción, como habéis podido ver a principios del vídeo, no solamente de casas como estas de aquí. Mientras que nos adentramos por las pequeñas calles del casco antiguo, exploramos qué es lo que hay por aquí, os vamos a comentar cuánto cuesta aquí la vivienda, como siempre solemos hacer, por si queréis venir a vivir a Oliva, ya sea mudarse de otro municipio aquí en España, o bien desde otro país si queréis emigrar de forma legal y responsable. Para que sepáis cuánto cuestan aquí las viviendas. Para comprar, hemos encontrado en el portal Idealista, que es nuestro favorito para mirar qué precios tienen diferentes propiedades en diferentes zonas de España. Hay 974 en total en Oliva, que es una buena cantidad. Y las hay desde 23.000 euros. En este caso es un piso de 2 dormitorios, 61 metros cuadrados, pero seguramente sea después de que lo hayan ocupado, porque no tienen nada de fotos y según lo que ponen es incluso la puerta está tapada, no se puede acceder, ningún banco lo va a financiar, así que hay que tener ese dinero en efectivo. Pero 23.000 euros, si tenéis dinero para reformarlo después, para adaptarlo con el tiempo, podréis encontrar un piso de 2 dormitorios aquí. Desde 34.000 euros de 3 habitaciones, de 3 dormitorios se puede encontrar. Son 88 metros cuadrados y pone que está grabado con una carga, lo que significa que seguramente tenga alguna deuda. Los propietarios están a punto de cancelarla o lo que sea, un embargo, y por eso lo están vendiendo. 34.000 euros.
El estado aceptable, ¿vale? Los pisos que ya más o menos se puede vivir, que no necesariamente hace falta renovarlo, que tengan cocina, por lo menos para cocinar, y baño para ducharse, para asearse, se encuentran a partir de 45.000 euros aquí en Oliva. Y desde 49.000 euros podemos encontrar pisos de 4 dormitorios, 113 metros cuadrados. Por cierto, la iglesia está justo ahí enfrente. ¿Os acordáis que hemos hablado de ella? Y es ahí donde nos estamos dirigiendo ahora mismito. También hay de una habitación. Los pisos en general de un dormitorio aquí son muy poquitos que hemos visto. Hemos visto en total 21 solo. Y los hay desde 73.000 euros. Son 39 metros cuadrados, pero es un piso absolutamente adorable. Y además reformado, un piso muy bonito. Lo más caro que vimos de pisos es 1.100.000 euros. Un piso de 3 dormitorios, 128 metros cuadrados. Y también un dúplex. Le sigue el siguiente más caro, es un dúplex. Pero el precio baja mucho. Baja más de 300.000 euros hasta 749.000 euros. 3 dormitorios también, 149 metros cuadrados. Y ambos tienen vistas al mar, están cerquita del mar, están en una zona muy buena, en la zona playa de Oliva. Así que es realmente increíble lo caro que pueden llegar aquí a hacer las cosas. Sobre todo porque el primero era nuevecito, no creo que merece la pena pagar tanto dinero sinceramente por un piso. Es algo exagerado. Hemos salido a una de las plazas, está todo tan tranquilo, tan idílico, casi no sé, es como estar en una ciudad abandonada. Solo hace mucho viento, pero alrededor no hay nadie. Hemos visto solo 2 turistas que paseaban tranquilamente por las calles. Es un día laboral, ojo, significa que seguramente la gente esté por ahí trabajando. Aquí no hay muchos negocios, así que es comprensible, pero mirad. Los 2 turistas y nosotros, ya está, no hay nadie más. Absoluta tranquilidad. Me imagino que en verano aquí va a haber más gente, hay incluso tours, hay como unos tablones así en edificios más históricos que indican el camino a seguir, así que creo que en verano va a haber más gente visitándolo. Pero ahora, al menos el día que nosotros hemos elegido, está bastante tranquilita toda la zona del casco antiguo. Así daría gusto incluso vivir aquí. No es tan aglomerado y para poder llevar una vida tranquila puede ser una buena opción. Si conocéis a alguien que vive aquí o si vosotros vivís aquí, compartid vuestra experiencia, cómo es, qué barrios serían los recomendados, en este caso para familias, si hay algún barrio a evitar. Vuestra experiencia, obviamente como residentes de esa zona, no tiene precio, así que por favor compartidlo porque compartir es vivir. Vamos a seguir con la compra de casas. ¿Qué pasa si no queréis un piso, si no queréis una casa para tenerla aquí? Las casas son también bastante baratas, al igual que los pisos. Hay casas, pero para reformarlos enteritas, desde 27.400 euros. Estos son 2 dormitorios, 69 metros cuadrados, pero dicen que está reformado, pero no está reformada esta casa. Se nota que no está reformada. Por ese dinero hace falta una buena mano de obra ahí dentro. También las casas donde es posible residir, ¿vale? Donde no hace falta desesperadamente reformar nada, donde funciona agua, luz, las paredes están enteras y hay cocina. Desde 59.000 euros son 3 habitaciones, 3 dormitorios, 105 metros cuadrados. También lo mismo hay de 2 dormitorios, 56 metros cuadrados, 59.910 euros. 4 dormitorios, casas hay de 191 metros cuadrados, 69.000 euros. Y por 80.000 euros podéis encontrar una casa de un dormitorio, 67 metros cuadrados. Lo más caro de casas aquí es una villa, 1.700.000 euros. Pero me encanta, es como una villa típica, con un montón de espacio alrededor, con jardines, vistas al mar, la montaña. 7 dormitorios, 581 metros cuadrados, sin incluir la parcela. Increíble.
Aquí, por cierto, al lado de la iglesia tenemos a Caritas, una de las organizaciones que ayudan a aquellos que lo necesitan. Así que está justo aquí al lado de la zona más antigua de Oliva. De hecho, las calles incluso se nota que es la parte más antigua de este municipio. Y mientras que disfrutamos de las vistas, os voy a contar los precios para los alquileres, porque son muy diferentes. Para los pisos, ¿vale? Los pisos que tenemos aquí son desde 500 euros al mes. Sería un estudio de 125 metros cuadrados, muy espacioso, de tipo loft, como les encanta llamar ahora mismo. 550 euros al mes se puede conseguir un piso de 2 dormitorios, 90 metros cuadrados. Otra vez 550 euros al mes de un dormitorio, 62 metros cuadrados. De hecho, ha bajado de precio. Antes eran 620 euros y ahora son 550. Ha bajado como un 11%, así que bajada considerable, ¿eh? 590 euros al mes, 3 dormitorios y 95 metros cuadrados. Y también hay áticos, que es última planta de los edificios, muy cotizado, muy solicitado, por cierto. Que este sí que vale más caro, 750 euros, 3 dormitorios y 180 metros cuadrados. Y después tenemos casas también. Acordaros que hay casas de tipo dúplex y también hay casas independientes, o sea, pareados o independientes. Desde 550 euros al mes, 2 dormitorios, 96 metros cuadrados, una casa. Mirad esto, edificios enteros vacíos. ¡Qué locura! Auténtica locura. Están cerrados para que nadie entre ahí, pero qué pena ver edificios en este estado aquí en pleno casco antiguo. No debería ser así. Después de la casa de 550 euros al mes, ya pasamos a 900. Aquí son 3 dormitorios y 140 metros cuadrados. Y tenemos la última casa, que como siempre, como era de esperar, está por la zona cercana a la playa y son 4 dormitorios, 110 metros cuadrados. Pero si lo alquiláis para corta estancia, por meses, son 1.000 euros, ¿vale? Pero si lo alquiláis para larga temporada, son 1.400. Son 400 euros de diferencia por la cara, porque la gente entiende que en verano pueden sacarle mucho más dinero y para aprovecharlo, si queréis larga temporada, pues toca pagar esa diferencia, la que distribuyen a lo largo de todos los meses. Y son 400 euros más al mes, realmente lo que pagaríais para larga temporada. No es justo, pero así es como son las cosas. ¿Qué cositas más hay en Oliva para que lo sepáis? Hay muchísimas plazas aquí donde uno puede descansar, estar con los niños, zonas verdes también. Existen obviamente supermercados, supermercado Consum, supermercado Mercadona y otros tantos, gasolineras, tiendas diferentes, restaurantes, cafeterías. El Teatro Olimpia también está por aquí, varias Mercadonas de hecho en la zona. Lo importante también es que hay un parque público Hort de la Bosca, una zona muy interesante y es un parque que tiene como plaza para niños, tiene para pasear, diferentes árboles, un estanque con agua muy bonito, es decir, muy bonito, lo puntúan muy bien la gente que lo visita. También está cerca el campo de fútbol, pabellón municipal de deportes, otro parque de educación vial, Lidl también está por aquí, diferentes caminos y senderos que podéis coger. Antiguo ferrocarril que llevaba hasta Denia, circuito que es como si fuera, se llama circuito off-road, que es como cuando conduces por el barro y todo eso, bastante interesante. La gente que le gusta conducir así, van mucho ahí. Centro de tercera edad también podemos encontrar. Y muchas otras cosas. En la playa, sobre todo, hay diferentes parques, muchas plazas y restaurantes, cafeterías y barecitos. También existen. Y obviamente,
¿cómo lo haríamos si no existe un transporte público? También existe transporte público para poder moverse por la ciudad como tal. No es gran cosa, pero es necesario y lo hay. Y ahora hemos llegado hasta la plaza del ayuntamiento. Hemos llegado a justo ahí enfrente, vemos lo que es el edificio del ayuntamiento. Estamos todavía en la parte más antigua. Es un lugar muy bonito, a nosotros nos gusta mucho y aquí se puede ver la esencia del casco antiguo de Oliva. Muy cerquita de aquí tenemos también el Parque de la Estación, un lugar muy bonito para pasear, ya sea con otros animalitos de compañía, con hijos, nietos, amigos, familiares. También el parquecito infantil y la plaza del Paseo de Oliva, justo donde está ubicada también la oficina de correos y donde hacen el mercadillo de Oliva. Muy importante si queréis también visitar el mercadillo, que abre solamente los viernes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Todavía obviamente nos queda por enseñaros la zona de playa de Oliva. Realmente es una zona muy bonita, mucho más turística que esto, aunque aquí también en cada rincón hemos visto pancartas específicas donde explicaban la historia de cada edificio, de cada monumento, todo lo más importante históricamente hablando, lo que ha sucedido en esta zona, todos los edificios más emblemáticos, iglesias, torres, etcétera. Todo ello está disponible aquí, además en varios idiomas. Incluso hay un tour de Oliva que existe en esta zona. Muy curioso y muy interesante. Son como dos zonas totalmente distintas. La parte más céntrica con sus tiendas y esta, la parte más antigua. Espero que os haya resultado útil e informativo este vídeo y tal vez este será vuestro próximo destino. Y no os preocupéis que habrá muchos más vídeos aquí en el canal donde os enseñaremos también la playa de Oliva y muchas otras zonas. Adiós, nos vemos en el siguiente vídeo.